Buenas noches, estimados. En breve empezamos. Buenas noches, profesora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar con una dinámica, ¿ok? Vamos a unirnos en un enlace. Muy bien, estimados. Nos vamos uniendo.
No me creo, creo que crean que se confunden, ¿no? A ver, un poquito nada más. Participamos, estimados. Es como una frase sobre qué y el día de semana integral. Muy bien, estimados. Vamos a ver, entonces, muchas gracias a todos los que han participado. Entonces, ustedes han visto que el tema de hoy, ¿qué es? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice cuál es el tema de hoy? Oraciones. Oraciones, muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo que ustedes han realizado el día de hoy, vamos a ver, quería ver qué era qué porcentaje hemos llegado, ¿ya? A ver, ¿en qué porcentaje llegamos? Vamos a ver.
A ver, hemos llegado, según estos, tengo aquí 42, ¿no? Pero hemos llegado al 14% de precisión, que es un resultado bajo. Vamos a ver qué pasa al final, porque les voy a volver a tomar esta evaluación. ¿Está bien? Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Una vez que ya presentamos el tema, entonces allí, al final, entonces volvemos a tomar lo mismo para ver el resultado, ¿no? El cambio. Muy bien, estimados, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches nuevamente. El día de nosotros vamos a hablar sobre los párrafos expositivos de estructura enumerativa, construcción oracional, signos de puntuación, conectores lógicos. Vamos a ver entonces a empezar, ¿no? Esta es nuestra agenda. Vamos a hablar, siempre se habla de las condiciones de calidad, hacer una síntesis de la bioclase anterior, presentación del propósito, el desarrollo del tema, la participación en actividades aplicativas, el resumen de la sesión, la reflexión sobre lo aprendido y la revisión de las actividades evaluadas en la unidad. Muy bien, recordemos que nosotros tenemos el PA3 con fecha límite del 26 de mayo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros tenemos allí un producto que se debe de realizar, que es revisar primero el contenido en el aula virtual y realizar las actividades propuestas según las orientaciones. Participar en el foro formativo considerando los lineamientos establecidos, realizar la autoevaluación y desarrollar el producto académico de la unidad. Vamos a ver un momento. Ya está. ¿Qué debemos hacer entonces? Resolver ejercicios, elaborar un esquema, índice con ideas jerarquizadas, redactar un párrafo expositivo utilizando conectores y ya saben que es muy importante asistir a la videoconferencia o ver la grabación en su defecto, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que al ser a distancia hay un aprendizaje individual que tiene como responsabilidad. Entonces, en la clase anterior nosotros hablamos de qué? ¿De qué puntos? A ver. ¿De qué puntos hablamos? A ver. A ver. ¿Qué te parece, Julio, si eso hablamos casi al final? Voy a tratar de terminar antes para poder ver esos temas. Muy bien. Entonces, recordemos los puntos más importantes de la bioclase anterior. Recordemos qué era el tema, ¿te acuerdas? ¿Cómo se reconocería el tema o cómo se reconoce el tema? A ver. A ver, estimados. Mis buenos días. Texto expositivo. La pregunta de qué trata el texto. Muy bien. Entonces, reconocemos el tema con la pregunta de qué trata el texto, ¿no? Entonces, el tema va a ser la idea general del texto. Entonces, de repente yo tengo un texto sobre las elecciones y el tema, por ejemplo, va a ser una frase nominal. Yo podría decir, ¿cuál fue el tema del texto que estoy leyendo? Entonces puedo decir las elecciones 2026. Entonces, eso sería entonces el tema. Y se reconoce con la pregunta que dijo su compañera, ¿de qué trata el texto? Luego vimos, ¿cuál era el otro punto aparte del tema que vimos? A ver. ¿Cuál era el otro punto? La idea principal. Muy bien. Teníamos entonces la idea principal. ¿Y qué era la idea principal? A ver, ¿qué era la idea principal? ¿Qué era la idea principal? A ver. Idea principal, Michael dice idea principal y secundaria. Muy bien. Entonces teníamos la idea principal, que es lo más importante del texto, pero responde a la pregunta,
qué es lo más importante o qué es lo que se dice del tema, ¿no? Si el tema era con referencia a todo el texto, la idea principal hace la pregunta, ¿qué es lo más importante que se dice de ese tema? Entonces allí tendríamos la idea principal. Entonces, y a eso hay que agregarle el punto del esquema numérico. Cuando hablamos de un esquema numérico, nosotros decimos que es un organizador que sirve para organizar de manera jerárquica la información, ¿no? Vamos a ver entonces qué tiene que ver el esquema con la construcción oracional. Los signos de puntuación y los conectores lógicos. Por eso el propósito del día de hoy va a ser redactar oraciones coherentes utilizando lógico. Ese es el reto de la unidad, ¿no? Y vamos a responder a la pregunta. Por ejemplo, reto de la unidad 3, Comité de Comunicaciones ha decidido apartado de consejos de estudiantes para estudiantes dentro del boletín digital y se espera que cada estudiante redacte un párrafo expositivo en que se explique una estrategia útil. A ver, vamos a ver qué están escribiendo. No lo veo. A ver, vamos a ver si lo veo. Ya está. Entonces estaba leyendo este texto, ¿no? Les decía que este es el reto de la unidad 3, saber qué estrategia recomendas a otros estudiantes que trabajan y cómo puedes explicarla de manera clara y ordenada para que resulte comprensible y útil para los lectores del boletín digital universitario. Entonces, eso es el reto de esta unidad. Entonces, con respecto a ese texto, ¿no? Las estrategias pueden ser muchas, por ejemplo, organizar un tiempo, mantener la motivación, el equilibrio entre las responsabilidades académicas, laborales. También es muy importante el cuidado de la salud física, ¿cierto? Entonces, se tiene que elaborar ese aporte que se necesita construyendo, por ejemplo, oraciones. Vamos a ver. ¿Cómo se construye una oración? ¿Cómo se construye entonces? No sé si están viendo, a ver, voy a presentar. A ver si se cambia. A ver. Ya se cambia, ¿no? Se puede ver. Ya se puede ver. Sí, se puede ver, está en construcción oracional. Ah, ya. Perfecto. Entonces, ¿qué es una construcción oracional? ¿A qué nos referimos con construcción oracional? Estamos hablando de cómo se organizan y estructuran las frases en un párrafo. Entonces, estamos iniciando en cómo construir un párrafo. Entonces, para que este párrafo sea comprensible para cualquier lector, se necesita fundamentalmente la coherencia y la claridad. Entonces, por ello, debemos de redactar oraciones simples y oraciones compuestas. Caso práctico. ¿Cuál de las dos oraciones es simple y cuál es compuesta? A ver, leamos. Ustedes me dicen cuál es simple y cuál es compuesta. A ver, ¿cuál es simple y cuál es compuesta? La 1 es simple y la 2 es compuesta. Ya, ok. Julio dice, la primera es simple y la segunda es compuesta. ¿Por qué? Tiene que decir por qué. Bueno, la segunda parece compuesta en el sentido de que ofrece una segunda idea después de la coma, ¿no? Ya.
Ya, entonces ofrece una segunda idea. A ver, vamos a ver qué están diciendo en el chat. A ver. En el chat dice, la primera solo tiene un verbo conjugado, dice John. Otro dice por la coma, la una es simple y la segunda compuesta, ¿no? A ver. Entonces, ¿quién más dice acá? En el chat. La primera es simple, dice Noelia. Y Jim dice por la coma. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a ver por qué la primera es simple y por qué la segunda es compuesta. A ver, veamos. ¿Cuál es la razón? La primera porque se enfoca en un solo verbo. Ah, muy bien, Cindy. Y solo expresa una acción. Dice la segunda, entonces sería todo lo contrario. A ver, dice, la inteligencia artificial se enfoca en desarrollar sistemas capaces de realizar tareas similares a las de la inteligencia humana. Vamos a cerrar esta ventanita que me está apareciendo. A ver, ¿qué ventanita es esta? ¿Qué ventanita es? Ya está. Muy bien. Y la segunda, dice la inteligencia artificial presenta riesgos significativos. Ok, vamos a ver. Entonces, ¿por qué la primera oración es simple? Porque alguien dijo, ¿no? Un solo, y en el caso de la segunda tiene dos. Vamos a ver, entonces, en una oración simple, nosotros vemos que hay un verbo, pero también hay una idea. En cambio, en la oración compuesta, nosotros vemos que hay dos verbos y también otra idea, ¿no? Como dijo su compañero, separando la coma, hay otra idea también. Entonces, esa es una de las diferencias. Entonces, nosotros sabemos que la oración, entonces, es una construcción que posee sentido completo, unidad sintáctica, ¿no? Entonación. Entonces, es una construcción, independiente, ¿no? Quiere decir que tiene tonalidad propia, independencia sintáctica. También está dotada de significado que comunica siempre algo. Vamos a ver aquí. Esta es la diferencia entre la oración simple y compuesta que ustedes también lo han visto, ¿no? Entonces, constan de un solo verbo, que tiene en forma personal conjugada y hay perífrasis verbal, ¿no? Y en caso de la segunda, puede presentar dos o más verbos, forma personal conjugada y también hay perífrasis verbal. Consta de proposiciones, porque las proposiciones, en todo caso, pueden ayudarnos a separar dos ideas, ¿no? Y tienen nexos o enlaces. Estos nexos o enlaces pueden ser preposiciones, pueden ser conjunciones, y eso lo vamos a ver en este ejemplo. Observemos aquí. Nosotros tenemos la frase nominal y preguntaría entonces, ¿qué es una frase nominal? ¿No? La frase nominal se refiere a la persona, animal, de quien se dice algo. Quiere decir que solamente es un sustantivo a quien nos podríamos referir dentro de una lectura. Y concuerda siempre en número y persona. En cambio, en la frase verbal es todo lo que se dice en la frase nominal, es como dijéramos anteriormente sujeto y predicado, ¿no? Hace muchos años. Entonces, tenemos aquí que su núcleo siempre va a ser un verbo y del otro un sustantivo. Observemos este ejemplo de oraciones simples. Observemos aquí. Observemos este ejemplo de oraciones simples. ¿Están bien? ¿Todas son simples? ¿Por qué son simples? De acuerdo a la teoría que hemos visto. ¿Por qué son simples?
Solo Muy tienen bien, un verbo. muy bien, porque tiene un verbo. Muy bien, ¿no? Entonces, concuerda con la teoría que nosotros hemos visto. Entonces, en primer lugar, hay una sola idea y un solo verbo. Por eso, entonces, tenemos esta oración simple. Luego tenemos la oración compuesta y aquí sí hay un cambio. Está conformado por dos o más proposiciones y cada una de ellas posee un verbo conjugado o un verbo que tiene, que es principal y el otro es subordinado. Pero se vinculan con enlaces coordinantes o subordinantes. Por ejemplo, Víctor dirige al grupo y Pedro colabora con él. Ustedes ven esto, ahí voy a señalar. Esto de acá sería el verbo, aquí, perdón, el enlace coordinante, que en este caso es una conjunción, ¿no? Víctor dirige al grupo y colabora con él. Aquí hay dos ideas, ¿no? Tiene dos verbos principales. Graciela fundamentó su ensayo, por ello obtuvo una calificación sobresaliente. Entonces aquí también tengo el enlace coordinante, que en este caso va a ser un conector. Luego, tercero, tengo el celular que me regaló, es de última generación. Tengo una proposición, otra proposición y otra proposición subordinada que me regaló. ¿Qué es lo que pasa entonces en este caso? Tenemos entonces, vamos a ver, uy, ¿qué me ha pasado? Aquí. Tenemos entonces estos casos prácticos. Vamos a leer y vamos a decir cuál es el tipo de oración. Vamos a subrayar el verbo principal. A ver. Muy bien. John dice, se forman al unir dos o más oraciones simples. Ya, muy bien. Muy bien. ¿Qué más? A ver, leamos estas oraciones y me dicen, ¿no? En la oración 1 es simple o compuesto. Y si es así, señálame cuál sería el verbo. ¿Ok? A ver, empezamos. La 1 es simple. Ya, ok, John va diciendo que la 1 es simple. ¿Y por qué? Ya saben por qué es simple. Porque tiene un solo verbo, Un horrorizó. solo verbo, muy bien. ¿Cuál es el verbo ahí? Lo que me contaste me horrorizó. ¿Cuál es el verbo? Horrorizar. Horrorizar, ¿no? Entonces en este caso es el verbo conjugado, horrorizó. Y en la segunda oración, a ver, vamos a leer el chat que veo que están escribiendo. Dice, se forman al unir dos o más oraciones simples conteniendo. Dice, la segunda también es simple y el verbo es liberar. Ya, ok. En el segundo caso, la lectura es una forma de liberar la mente. Ya, están diciendo que también es simple. La tercera. A ver, la tercera. ¿Regalaron? Ya. La tercera dice, la vajilla china que me regalaron se quebró en la mudanza. Entonces el verbo es regalaron, ¿no? Muy bien. Vamos aquí. Vamos aquí. La 4 es compuesta. Ya. La vajilla china que me regalaron se quebró en la mudanza. ¿Ya? Y la 4, abrió el libro y se dejó llevar por el mundo de la imaginación. Compuesta. ¿Cuál es el nexo coordinante o subordinante? A ver. Y Y Ya. Abrió el libro y se dejó llevar por el mundo de la imaginación. ¿Hay entonces nexo coordinante o nexo subordinante? A ver. coordinante. 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 Ya. Ahora vamos a ver. Siguiente. La 5 es compuesta. La 5 dice, cuando llegue la noche, iré a tu casa. Miren que la 4 ustedes que es un nexo coordinante, ¿no? ¿Cuándo son nexos coordinantes? ¿O qué es un nexo subordinante? Cuando digo coordinante me estoy refiriendo a una oración o palabra de igual importancia, pero ambas pueden funcionar por separado. Por ejemplo, estudia y trabaja, quería salir pero estaba cansado, vienes o te quedas.
El nexo coordinante más común es los copulativos, que vendría a ser la i, la e, ni. Los adversativos, que vendría a ser pero, sin, si no, sin embargo. O disyuntivos, que vendría a ser la o la u. Eso se llaman nexos coordinantes, ¿no? Pero también está el subordinante. En el nexo subordinante quiere decir que la oración principal dice con una que depende de una de otra oración, depende de otra oración. Quiere decir que una de las ideas es más importante que la otra. Por ejemplo, no fui porque estaba enferma, puede ser. Otro, te llamaré cuando llegue. Quiere decir que los nexos subordinantes pueden ser causales, o sea, conectores causales, conectores temporales, condicionales, por ejemplo, sí, si no me prestas, no voy a tu fiesta, por ejemplo. Pueden ser nexos subordinantes como finales, o sea, ¿para qué? Y pueden ser concesivas, aunque, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia clave entre un nexo coordinante y un subordinante? Los coordinantes son con ideas independientes. En cambio, el subordinante es una idea donde hay uno principal que depende de la otra. Esa sería la principal diferencia. Vamos a ver entonces qué es lo que hemos realizado, ¿no? En primer lugar, tendríamos entonces la primera compuesta. ¿Por qué compuesta? Porque tenemos aquí, entonces, lo que me contaste versus me horrorizó. Ahí tenemos, a ver qué era, ¿te acuerdas? Lo que me contaste me horrorizó. ¿De qué hablábamos? A ver, ¿qué significa eso? BS, ¿qué significa BS? Los de la lucha que... ¿Perdón? Que una idea depende de la otra. ¿Verbo secundario? Verbo principal, ¿o no? Simple. ¿VS, verbo secundario? Uh-huh. Ya. ¿De qué estábamos hablando entonces? Que tenía en la oración un verbo simple o un verbo principal, un verbo subordinado, por ejemplo, cuando dice lo que me contaste es una oración subordinada. Pero la oración principal, ¿cuál sería? Me horrorizó. Horrorizó. Me horrorizó. ¿Y cuál es el nexo? El nexo entre ambas. Me. Está acumulado ese. Lo que me Un condicionante. Muy bien. Ya le toca. ¿Qué, no? ¿Qué, lo que, no? Entonces, ¿qué vendría a ser entonces esa expresión que es un nexo subordinante? Por lo tanto, este es el que introduce la oración que depende de otra, ¿no? En el segundo caso, la lectura es una forma de liberar la mente. Es simple porque es un solo verbo, tiene un solo verbo. En el tercer caso, la vajilla china que me regalaron se quebró en la mudanza. Aquí también tenemos entonces una oración compuesta, igual que el segundo caso. La tercera, abrió el libro y se dejó llevar por el mundo. ¿Cuál de todas las oraciones es una oración compuesta subordinada? Cuando es subordinada significa que hay una principal que depende de la otra. La 5. Ya, cuando llegue la noche, iré a tu casa. ¿Sí? A ver qué dicen los demás. ¿Es la única? La 1. A ver. La 1 sí ya En la... la 4 podría ser y se dejó llevar por el mundo de la imaginación la subordinada. A ver. Abrió el libro y se dejó llevar por el mundo de la imaginación. Muy bien. A ver, ¿cuál es cuál? ¿Cuál es la principal? Abrió el libro.
Abrió el libro y se dejó llevar por el mundo de la imaginación. La oración principal es abrió el libro y la otra depende del primero, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces, tenemos que en una oración compuesta siempre va a haber dos verbos, ¿cierto? Y también que tiene una estructura que puede ser subordinada, cuando dice si es subordinado o no, y que tiene un nexo. Entonces, en conclusión, una oración puede ser compuesta por subordinación, tiene un nexo subordinante y también puede ser del tipo subordinada, adverbial o temporal o no. Vamos a ver entonces, esta actividad lo tienen en el Scrum, al final lo vamos a ver. Vamos a ver. Ahora vamos a hablar de la coma. Recuerden ustedes los verbos, ¿ah? Recuerden ustedes entonces el caso de la oración simple, la oración compuesta. Cuando es una oración, repasemos antes de ver esto, porque al final vamos a tomar una evaluación. Observen esto. Esta es la parte gramatical que tiene que ir así como un librito, tiene que saberlo sí o sí. Tenemos entonces a Víctor dirige al grupo y Pedro colabora con él. Esto es una oración compuesta. ¿Y ese y qué significa, dijimos? Coordinante. Muy bien, es un enlace coordinante, ese enlace coordinante. ¿Ya? Entonces, es un enlace coordinante y tiene dos verbos, verbo principal, en esa medida, los dos. Quiere decir que hay una proposición que tiene una idea y la otra proposición que tiene otra idea, ¿no? Entonces, siguiente oración. Entonces, en la primera estamos viendo solamente, describamos, tenemos allí una oración compuesta que tiene dos proposiciones y que tiene un enlace coordinante, ¿no? O subordinado. En la segunda, Graciela fundamentó su ensayo, por ello obtuvo una calificación sobresaliente. También es una oración compuesta que tiene un enlace coordinante. Ese enlace coordinante, si tú lo ves, ¿qué es? Es un enlace coordinante, es un conector, ¿cierto? Porque para que sean los enlaces coordinantes pueden ser los copulativos, por ejemplo, y, ni. Pero también pueden ser los adversativos, ¿no? Puede ser pero, si no, sin embargo, los conectores. Y pueden ser los disyuntivos o, u. Eso se llama enlaces, ¿no? Ese es su nombre, enlaza. Otro. El celular que me regaló es de última generación. Allí que tenemos. ¿Cuál es la diferencia? El enlace subordinante. Muy bien. En ese caso hay un enlace subordinante. ¿Y qué es un enlace subordinante? ¿Qué es un enlace subordinante? Que una depende de la otra. Muy bien, muy bien. Esa es la diferencia, ¿no? Te das cuenta que las dos oraciones tienen igual. Hay dos proposiciones igual, ¿cierto? Hay dos proposiciones igual. Pero ¿qué pasa en el otro caso? Nosotros tenemos una palabra o grupo de palabras que une una oración principal con otra que depende de ella. ¿Ok? Entonces, hasta ahí quedamos en esta parte. Luego vamos a practicar. Por ejemplo, vamos a ver con esta práctica ahora antes que se nos pase. A ver, todavía me queda tiempo. Voy a mirar el horario. Que me quede tiempo hasta... Sí, sí me alcanza, perfecto. Entonces, vamos aquí. Entonces, vamos a ver esta pequeña oración. Veamos. Vamos aquí. Esta actividad.
Vamos a ver, para ir nuevamente ya, reanudar. Creo que era iniciar, ¿no? Vamos a ver. Evaluación final. Muy bien. A ver, vamos a unirnos y vamos a resolver ahora todos, ¿no? Vamos a ver. Les envío el enlace para poder hacer el trabajito de esta práctica. A ver, nos unimos. Al inicio de la clase nosotros hemos dado como saberes previos la oración. Pero ahora que tenemos más claridad, a ver, vamos a participar. Ustedes me dicen, hay que unirnos, a ver. Veamos, voy a apagar esto. Ruido. Muy bien, a ver, de las siguientes oraciones, una es compuesta coordinada. A ver, ¿cuál sería, estimados? Ustedes me dicen, yo marco. A ver, voluntarios. A ver, ¿cuál sería la respuesta? La segunda, Camila. La 1. Ya, uno dice, María es buena persona. Dice, oración es compuesta coordinada. Ah, ya. María es buena estudiante, me dice, y en la otra me dice, Camila tiene hambre y va a la cocina. Sí, esa. Ya, a ver, vamos a ver. Vamos a marcar. Ya está. Voy a poner fin. A ver, ver respuesta. Usted pasó la respuesta. A ver. Quería ver la respuesta. Muy bien. Ver respuesta correcta. ¿Cuál era la respuesta correcta? Camila tiene hambre y va a la cocina. Muy bien. Sí. Excelente. Vamos a la siguiente oración. A ver. Las oraciones simples se clasifican en, a ver. A ver. Nos dijimos que era una perífrasis, ¿no? Cuando tenemos un verbo conjugado, por ejemplo, voy a estudiar, tengo que hacer, tengo que comer, he terminado. Entonces, hay dos verbos, pero funcionan como uno solo. Tengo que, voy a, etcétera. Entonces, a eso se le llama perífrasis verbal. Muy bien. Tenemos oraciones simples que se clasifican en... La 1, Miss. Las oraciones simples se clasifican en simples y compuestas. Sería la tercera, coordinada, subordinada. Ah, no. La 2. Simples, complejas y fáciles. Ya, a ver, vamos a ver cuál era. Vamos a ver. ¿Escucharon ustedes las propuestas? Simples, compuestas y perifrásicas, o sea, perífrasis. Muy bien. Siguiente. Las oraciones que conforman una oración compuesta reciben el nombre de... Las oraciones que conforman una oración compuesta. Está fácil, ¿eh? A ver. Proposiciones. Proposiciones. Sí. Proposiciones. A ver, vamos a ver. Ver la respuesta. Proposiciones. Muy bien, felicitaciones. Siguiente. Las oraciones que conforman una oración compuesta reciben el nombre de proposiciones, ya dijimos, ¿no? Las oraciones que conforman una oración, creo que esto ya lo dije, ¿no? A ver, creo que tenía que ir la siguiente. A ver, siguiente. Vaya, ¿qué pasó? Proposiciones, ya lo había dicho esto. Siguiente. ¿Cuál de los siguientes enlaces no son subordinantes? No son subordinantes. A ver. Y o ni. Y o Y o ni. ni. Y o Y o ni. A ver. Veamos. Ay, no lo marqué. A ver.
I, O, ni. Correcto. Muy bien. Siguiente. Elige verdadero o falso. Algunas oraciones simples pueden constar de una perífrasis verbal. ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero. Verdadero, dice. A ver, vamos a ver. Muy bien, subió el nivel de precisión. Verdadero. Siguiente. Lo mismo, elige verdadero o falso. Una proposición es un conjunto de palabras que tiene dos o más predicados. Falso. 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 A ver, vamos a ver. Entonces la respuesta es falso. Muy bien. Siguiente. Las oraciones simples son aquellas que constan de una sola forma verbal, simple, compuesta o perifrástica. Cualquiera de las siguientes oraciones es una oración simple perifrástica. Les expliqué qué era, ¿no? Cuando digo es un verbo conjugado, cuando digo voy a salir, tengo que estudiar, ese que estudiar, a salir, de fumar, a bailar, estoy leyendo, estoy trabajando, sigue trabajando. Ya, así es la perífrasis, ¿ok? Que es un verbo principal con su nexo. ¿No? O un verbo secundario también. Así se le conoce. A ver. ¿Cuál sería la respuesta? Es la respuesta de La segunda, de color profesora. naranja. La Color naranja. de La acumulación de diferencia. diferencias adaptativas debe producir el cambio de una especie. Sí. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Otra más? La acumulación de diferencias adaptativas ha producido el cambio de unas especies a otras. La primera. La segunda. No, lo ha explicado muy bien, por eso no sabemos cómo responder. La segunda. ¿No estás claro, me dices? ¿Cuál de las siguientes oraciones es una oración simple perifrásica? A ver. Es la que está de muestro- color naranja. Le voy a mostrar la parte por tu compañero, dice, no ha explicado muy bien. Miren, le voy a mostrar. Es la verde, Miss. Parte, Verde. a ver, tu compañero. Auxiliar. A ver, Es la verde, Miss. vamos a explicar un rato a su compañero de esta parte. A ver. Vamos a ver, a compartir para que pueda tenerlo en cuenta, ¿no? Aquí está. A ver. Vamos a cambiar de diapositiva. Un momento. Muy bien. La perífrasis es varios verbos, pero me indican una sola acción. Por ejemplo, cuando digo que me regaló, cuando digo voy a, lo voy a señalar un ratito en la diapositiva que está el ejemplo. Vamos a ver acá. A ver. Aquí. Dice, es una forma de liberar la mente, ese es simple, correcto, pero cuando dice lo que me contaste, después dice que me regalaron, después dice y se dejó, bueno, esto no de aquí, llegué, este es un verbo simple, iré también, solamente que me regalaron y lo que me contaste. La perífrasis es entonces varios verbos, pero una sola acción. Por ejemplo, digo, la vajilla china que me regalaron. Todo esto es el verbo, lo voy a señalar mejor, para que lo vean. La vajilla china que me regalaron. ¿Cuál es el verbo principal? Regalaron, ¿cierto? Entonces,
Este de acá tiene varios verbos. Este de acá, que tú ves, forma con esto de acá perífrasis verbal. Y también puedo decir de esta manera. Voy a escribir aquí. Vamos a escribir contexto. Aquí está. Por ejemplo, esto se trata de un verbo conjugado. Puedo decir comer para que volverlo perífrasis, ¿qué sería? A ver. He comido. O estoy comiendo. ¿Ok? Porque la perífrasis son varios verbos, pero con una sola acción. Estoy comiendo. Todos hacen referencia a que estoy realizando algo, estoy alimentándome. Estoy comiendo. Ambos son verbos, pero se refieren a una sola acción. ¿Me dejé entender? Otro, por ejemplo, salir. ¿Cómo convertiría salir en perífrasis? Estoy saliendo. Muy bien, estoy saliendo. Eso sería como termina en ando, endo, perífrasis de gerundio, pero sería perífrasis. Otro verbo. Leer. A ver. Estoy leyendo. Leyendo. Eso sería una perífrasis también. Una perífrasis de gerundio, pero perífrasis. Y si yo digo, tengo que estudiar, ¿sería perífrasis? Sí. Claro que También, sí. porque Muy tiene bien. el qué. Exacto. Y estamos diciendo que puedo tener dos verbos, pero que todo me lleva a una sola acción, ¿cierto? Entonces, si yo digo, por ejemplo, a ver, otro verbo. A ver. Tengo que hacer la tarea. ¿Dónde está la perífrasis? ¿Qué hacer? ¿Qué ¿Qué hacer? hacer? Muy bien, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Entonces, generalmente la perífrasis tiene una estructura de verbo auxiliar, el nexo, el verbo principal, ¿no? Quiere decir que se puede formar entonces la perífrasis con una estructura de auxiliar más gerundio o una estructura de auxiliar que significa el a más que más el de, que en ese caso sería el infinitivo, y nos puede hacer referencia a cualquier verbo conjugado. En suma, la idea clave de todo esto es que la perífrasis son varios verbos, pero una sola acción. Por ejemplo, yo digo, quiero comer. ¿Cuántos verbos hay? 2. Dos verbos, ¿no? Entonces, ¿y los dos se refieren a una misma acción o a varias? A la misma. A la misma. Entonces, allí tendríamos, por ejemplo, perífrasis. Ya está. A ver, preguntas sobre esto, ¿se aclaró? ¿Se aclaró? A ver. Muy bien. Entonces yo puedo formar oraciones compuestas con perífrasis también, ¿cierto? Porque es una construcción de dos o más verbos. Tiene su estructura básica en verbo auxiliar más verbo principal. Generalmente el verbo auxiliar puede ser un verbo simple y luego el segundo puede ser el verbo principal conjugado o con gerundio, ¿no? Pero se entiende entonces que es una perífrasis, ¿no? La construcción de dos o más verbos que funcionan como un solo verbo, funcionan como uno solo. Muy bien, estimados. Uno más, a ver, uno más, si nos queda tiempo, si nos queda tiempo. A ver, uno más. Uno más, a ver, del ejercicio. ¿Eh?
Muy bien, ¿qué dice? Escribe S si la oración es simple o C si la oración es compuesta. Muchas personas volvieron a su país de origen. Simple. Simple. A ver, ¿quién más dice? Simple. Muy bien. Vamos a ver entonces la respuesta y por qué siempre, ¿no? Simple, ¿no? Muchas personas volvieron a su país de origen. ¿Cuántos verbos tengo? Un solo verbo. Uno. Un solo verbo que es volvieron. Volvieron. Ya está. Volvieron. Muy bien. Siguiente, a ver uno más. Miguel lava la ropa. Simple. A ver, Simple, Miss. simple. A ver, Simple. vamos a ver entonces. Simple. Siguiente. Y último. Nosotros encontramos tu cartera. Simple. Simple, Miss. ¿Ya? Nosotros encontramos tu carrera. Muy bien. Vamos a ver acá el temporizador. Terminamos. Muy bien. Simple. Habíamos hecho hasta la 15, ¿no? Hace un momento. Vamos a ver acá. Solamente hemos hecho menos de la mitad. Hemos hecho 15 o 19. Miren, entonces, este es el informe. Hace un momento estábamos mucho más bajo y ahora hay un promedio de precisión, ¿no? De un 15%. Pero este 15% lo está contando ¿con qué? Con las 45 palabras, 45 ejercicios. Entonces estamos bien. Muy bien, estimados. Vamos a continuar. Ahora la coma, el uso de la coma, ¿no? Vamos a ver el tiempo. A ver. Muy bien. Ya saben ustedes que la coma es un signo de puntuación que constituye una breve pausa y que nos ayuda a otorgar al texto un sentido lógico y gramatical. Tenemos entonces los tipos de coma. Tenemos la coma enumerativa, que separa las palabras o frases con una misma equivalencia. Tenemos la coma elíptica, que sustituye un verbo para evitar la redundancia, debido a que este ya fue usado previamente. Por ejemplo, los caballeros ordenaron carnes rojas y las damas ensaladas. Entonces, esa coma, por ejemplo, nos ayuda a evitar redundar para algo ya mencionado. Entonces, la coma reemplaza al verbo omitido. Por ejemplo, el lobo pierde el pelo y luego dice, nunca las mañas. En vez de decir, y nunca las mañas, ¿no? O puedo agregar otra palabra más. Entonces, la coma hace que pueda entenderse. El árbol nos da frutos, el sabio, consejos, ¿no? Entonces, esa es una coma que nos ayuda para poder comprender. Ven temprano mañana, si no, te pondrían despedir. También es entonces una coma. A ver. Luego la coma explicativa. Los hermanos Molina, grandes e influyentes inversionistas, perpetuaron los beneficios económicos. Explica quiénes son los hermanos Molina.
explica quién es Eduardo Buendía, explica quién es Juan Pablo II. Entonces, esa coma explicativa es evidente que hace una continuidad a lo que se va a presentar, ¿no? Juan Pablo II, el Papa polaco, falleció en el 2005, ¿no? Entonces, una coma explicativa. Separa la frase, explica al detalle la información sobre el núcleo de la frase nominal. La coma hiperbática. En el caso de la coma hiperbática, los empresarios regresaron a sus países de origen con muchas expectativas de inversión. Los empresarios regresaron a sus países de origen con muchas expectativas de inversión. Y luego tenemos, con muchas expectativas de inversión, los empresarios regresaron a sus países de origen. Dice que esta coma hiperbática me ayuda a darle movimiento al complemento circunstancial. Otro ejemplo sería, la pobreza en el país se ha incrementado al 5% en los últimos 10 años, según el INEI. Otro puede ser al revés, ¿no? Según el INEI, entonces la pobreza en el país se ha incrementado 5% en los últimos 10 años. Entonces aquí hay una especie de alteración del orden sintáctico habitual de los componentes. La coma de conectores, que ustedes ya han visto que hay conectores lógicos. Recuerda tu micrófono. La coma de conectores, les decía entonces, que es una coma que usa el conector lógico, que puede ser cualquier conector, como por ejemplo los conectores de adición, los conectores también de contraste, como por ejemplo, ya que, además, por lo tanto, entonces se puede utilizar. Luego tenemos el punto, y como ustedes saben, el punto, ¿no?, es un signo que separa unidades de sentido completo. Es decir, el punto puede separar oraciones, puede separar párrafos, puede separar textos completos. Estos son los conectores o algunos de los conectores de orden que quiero también que lo tengan en cuenta para poder hacer su redacción. Les va a ayudar bastante este listado. Muy bien, estimados, hasta aquí preguntas. Lo que les dejo es que necesitan practicar en el aula virtual. ¿Está bien? Practicamos en el aula virtual. ¿Preguntas, estimados? Miss, una consulta. ¿El material que nos brinda lo va a subir al aula virtual? Sí. Ahora lo voy a subir. Ya, Miss, gracias. Ok. Bueno. Miss, una consulta. ¿El producto académico de esta unidad es individual o grupal? Aquí está. Vamos a presentar entonces el producto académico. Les presento acá. Les dije que teníamos que construir una así voy a mostrar. Un momento. Un ejemplo. Miss, ¿puede repetir lo que dijo? Es que no se le escuchó, estaba entrecortado. Aquí está ¿qué es lo que quieres? Vamos a hablar sobre lo académico. Sobre el producto académico. A ver, CRT, un momento. Ya, un momento. A ver.
Vamos a cargar un momento, les comparto. Unidad 3. A ver, se me ha bloqueado. Parece que no quiere abrir. A ver. Me quiere abrir el aula virtual. A ver, vamos a ver. Ya. Sácame un ratito, por favor. Está cargando mi pantalla, pues está saturado, pero ya les voy a mostrar. Voy a cortar esto acá para sacarme. La idea es que las oraciones escribas sean coherentes al producto. Ya sabes que nosotros, nuestro producto principal es un folleto, ¿no? Que vamos a elaborar. Por lo pronto vamos a hacer una estructura que nos ayude a armar ese producto. Presentarles, ¿ya? A ver. Comparto mi pantalla. Ese es el quiz. Que este es el producto, participar del producto académico 3, cuestionario que se desarrolla a continuación. Este es el quiz. Fecha de cierre el 26 de abril. ¿Está bien? Están viendo mi pantalla, ¿no? Estimados. Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, se ve. Ya, miren. Entonces tenemos aquí una lectura, por ejemplo, y luego dice, completa la información. A partir del texto identifica un solo subtema, o sea, de tema y subtema que hemos hecho, ¿no? Aquí está. Criterios, por ejemplo, para armar un esquema numérico. Eso es entonces para elaborar nuestro producto académico
que es en realidad un quiz. Muy bien, estimados. La próxima semana vamos a hablar del producto final, porque ustedes ya saben que ya estamos casi por finalizar. Entonces, es necesario que sepan cuál es el... ¿ya? Les voy a mostrar esta partecita que quiero que vean. Un momento, ya que sabemos que es el quiz. Ahora voy a mostrarles una partecita. A ver. De algo muy importante. Eso es la evaluación. La evaluación en realidad está sencilla, está para sacarte 20. Lo único que tienes que es concentrarte. Se vence la próxima semana, no te olvides. Bien, este es el esquema numérico y quiero que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque ya pronto nosotros vamos a redactar el folleto. A ver qué dice el foro 3. El foro 3 dice en equipo. Así es. Pero ustedes ya saben su grupo. ¿Cierto? Ya se les dio a todo su grupo. Miss, una consulta. Solamente uno participa, pero pone el nombre de los 3. Sí, dime. Miss, ¿dónde sale la lista de los grupos? Está en el foro de novedades y consultas. Ya, y otra cosa, cuando se envía, digamos, la tarea de grupo del foro formativo, solamente tiene que enviarlo uno de todo el grupo. Sí, está bien, uno, pero tiene que poner el nombre de todos. Ah, claro, ya. Gracias, Miss. Ok. Sí, dime, John. John está levantando tu mano. Sí, Sí, dime. disculpe la molestia, buenas noches con la sala. Tengo una consulta. Sí, dime. Sí, te escucho. John, no se te escucha. A ver qué pasó con John. John, no se te escucha. O Christine, en todo caso. El trabajo colectivo que estaba en el foro Mis formativo, buenas A ver. noches, una consulta. Todavía no salen las notas del producto académico 1. Del producto académico 1 ya están las notas, ya se subieron. No me sale. A mí tampoco, docente, a mí tampoco me sale. El producto... A mí no me sale de la semana del producto 2. A ver. Ya, es automático también. Un momento. Porque ahí dice todavía por revisar, Miss. Qué raro. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Mis, ¿ya están las notas en la boleta de notas? Lo voy a ver, ya estimados, ya lo han notado, lo voy a ya lo ven ustedes, ya, yo lo voy a revisar. Seguro que me falta hacer clic para que se guarde, debe ser eso, porque ya está. Muy bien, estimados, entonces si no hay ninguna consulta para terminar el día de hoy que hemos visto. Sí, Angie, mañana ya lo ves, ¿ok? Sí. Lo voy a procesar, se ha quedado seguro, sí, guardado. Ya. Sí, por eso. Ya, lo voy a procesar. Del 1 lo voy a procesar. Miss, ¿Ya? Sí, el trabajo dime. que dejó ahora es... No te ¿El escucho. trabajo que dejó ahora es grupal? ¿El trabajo que dejó ahora es grupal o individual? El foro. El producto principal, el producto académico, el que estamos viendo es una evaluación. El foro tú ya sabes que es para puntos, ¿no? Sí, pero ¿el foro es grupal o individual? Tienes que leer ahí, dice grupal. Ya se formaron los grupos. Ya, Miss, gracias. Claro.
Pero ¿qué pasa con...? No, yo le he dejado ya yo le he dejado mi número y creo que ustedes incluyen en su grupo de WhatsApp. Ustedes tienen su grupo. No, no dejó el Ingrésenme al número, grupo. profesor. Hay personas que me escriben. Ahí está. Me escriben y me ingresan a su grupo de WhatsApp si es posible. Muy bien, estimados. Ahora sí, tengo que quitar otra clase. Sí, Disculpe, por favor, antes que se retire. diga. Quería, bueno, hacerle una acotación. Lo que pasa es que la mayoría de mis compañeros, justamente tenemos un grupo en el que compartimos. Hemos tenido demasiados inconvenientes con respecto al anterior foro que usted formó grupo, debido a que justamente la formación de los grupos ha sido con destiempo. En realidad fue una noche como hoy. La mayoría no han sabido, y como se puede verificar usted, que también recién le están preguntando que dónde está la formación de grupos, dónde está la información, y la mayoría no hemos tenido contacto con los compañeros de grupo, no hemos tenido respuestas pero ni el nada por foro... el estilo. Entonces suponíamos, perdón, y también en la clase, disculpe, su persona indicó que se había alargado hasta el 15, que era el miércoles 15. No sé si dio una explicación mala o qué sé yo, pero lamentablemente justamente ese foro se cerró el domingo, que fue el 12, no fue el 15. Se cerró el 12 y no hemos podido realizarlo debido justamente a la falta de comunicación con los integrantes del grupo, y la mayoría, como indicamos en nuestro grupo, no hemos podido realizarlo el foro, porque justamente como vamos a formar un grupo, como vamos a comunicarnos, incluso si lo único que tenemos es la comunicación mediante Gmail, que es como era como hoy en la noche. Hemos tenido muchos percances y solamente teníamos al día siguiente, que es sábado, esperar a que alguien nos responda y para el domingo ya realizarlo. Y no hemos tenido la En respuesta. realidad hay Nadie varias por lo menos en mi personas grupo yo que también han logré realizado. contactar a... En realidad... Bueno, como le indicó, en el grupo sí somos muchísimos también más que no hemos podido entregar a tiempo eso. Supongo que han tenido tal vez la suerte de ubicar a los demás compañeros, pero por ejemplo, en mi persona yo logré solo ubicar a un integrante de mi grupo, y eso también con demasiada insistencia. Y entonces, como Me le resulta indico, en el extraño grupo en el que que... estamos, la mayoría indicamos que no se ha podido lograr eso. Y bueno, justo mira como comentan, pero otros lo han Pilar, realizado sola. No Mi entiendo la nombre es Silvia. mayoría. Sí, lo que me estás diciendo es la mayoría, mi grupo, entonces, pero yo tengo el foro trabajado hasta de manera individual y por varios. Entonces, Profesora, disculpe que... y no solamente... Silvia. Voy a terminar. Profesora, Lo que disculpe les que me quiero meta. decir es que... Profesora, deme un minuto, por otra... favor, profesora, disculpe que le corte. Yo soy... Profesora. Pero es que le quiero decir, es que no me deja terminar porque si no, no voy a poder porque ya me voy. Lo que le quiero decir es que en ningún caso hace ninguna incidencia lo que ustedes me están diciendo. No hace ninguna incidencia. Sí, sí, profesora, hace una No hace incidencia por lo ninguna siguiente. incidencia porque Profesora, hay tres puntos estudiantes. específicos, disculpe que le corte. Número 1, el día viernes, recién sube grupos, el día viernes 10, y el trabajo de foro formativo, que es el problema que tenemos, foro formativo, que se cerró el día 12, no se puede trabajar en esos 2 días, se pone el grupo el día 10. Número 2, en el video, en la grabación, yo he buscado y en ninguna parte usted especifica el horario del foro. Cuando yo le pregunté, me dijo, mira en el foro. Cuando usted mira, o sea, los productos académicos sí tienen una fecha de vencimiento en el aula virtual. Los foros no. Los foros no indican, este foro se cierra tal día, tal hora, no lo indican. Claro. Entonces, cuando muchos hemos entrado el lunes a trabajar el día 13, no hemos podido hacer el trabajo del foro porque estaba cerrado. Entonces, muchos hemos entendido, y me incluyo, que el foro iba a estar abierto hasta el día 15, al igual que el PA, que el producto académico. Entonces, usted se está agarrando, disculpe que hable así, de que hay 2 o 3 o 4 compañeros, grupos que han hecho el trabajo, y otros no, pero yo creo que sí la mayoría, porque al menos en el WhatsApp, y usted ahorita que le agreguemos va a ver,
Hay varios que no hemos hecho el foro formativo número 2 y que desde el lunes en la mañana nos hemos estado poniendo de acuerdo ya por gusto, porque estaba cerrado. Entonces, usted me dijo por interno de que nos iba a ayudar a ver cómo resolver este problema, porque somos bastantes, profesora. Si es que hacemos después, en un momento, digamos, un censo, somos varios que hemos perdido esa nota. Entonces, me gustaría que nos dé una solución a esto, ¿no? A ver, me parece que, en primer lugar, la forma en cómo se dirige está muy mal. Está muy mal la forma en que se dirige. En segundo lugar, en ningún momento le he dicho lo contrario, que ha perdido su nota, que ya está, en ningún momento. Ustedes están suponiendo muchas cosas y yo no puedo hacer nada contra las suposiciones que hacen. No estamos hablando de cosas concretas. En ningún momento el hecho que no puede ser, que esto ni siquiera se le ha pasado esperando, se está esperando a los estudiantes. El foro se ha cerrado porque yo no lo puedo abrir. Y yo sí les dije hasta el 15, y le dije al 15 porque eso todo es un sistema de todos los cursos y hay una fecha. Y ciertamente a mí me dijeron que iba a durar hasta el 15, que se ha ampliado. Entonces yo tengo que decirles de acuerdo a lo que me han indicado, ¿cierto? Entonces yo no puedo agarrar y decirles lo contrario, porque ya me había indicado que hasta el 15. Entonces ya a ustedes, los que me han escrito y también el día de hoy les dije, voy a hablar sobre eso al final. Pero ustedes han estado hablando, haciendo muchas suposiciones que al final lo único que han logrado es tres cosas, ¿no? Uno, hablar algo que no les consta, no dejaron nada. Y dos, hacer suposiciones, nada más, ¿no? El día de hoy les dije, temprano, que al final voy a aclarar algunos puntos de lo que me han estado consultando. El foro de la semana que se vencía el 15, ¿no? No llegó a ser abierto, pero no es porque yo quisiera o yo lo cerrara o me dé la gana. Eso es lo que les quería decir. Entonces, claro que no pude abrirlo. Eso es del sistema, no llegué a abrirlo para ampliarlo hasta el 15, como se quería. Entonces, no es que usted me diga, por gusto hacen suposiciones y tienden a faltar el respeto. Así no es, las cosas no se piden así. Entonces, bueno, dicho esto, lo que les digo a los demás, todos los que no han presentado su foro y que están en su grupo, ustedes pueden presentarlo todavía, así como me han presentado varios, me han presentado a mi correo, debido a que no he podido abrirlo. Y eso es lo que les quería comentar. Y desde el inicio les dije que vamos a hablar al final. Voy a dejar unos minutos y que ya me hizo pasar el tiempo con las cosas que estaban suponiendo, ¿no? Entonces, les pido a los demás, por favor, que puedan enviarme su participación a mi correo, aquellos que no pudieron entregar hasta el 15, porque lamentablemente no pude abrir el foro. ¿Me dejé entender? Entonces, esa dificultad he tenido. Y no porque yo lo haya cerrado, ya le dije, ¿no? Entonces, porque no pude tenerlo. Ahora, todo el enunciado está en el aula virtual, cuando tú leas todos los materiales. Sin embargo, si tú no lo tienes, escríbeme para poder enviártelo, ¿ya? Pero si no se ve el enunciado, hay varios que ya participaron. ¿Está bien? Entonces, todo se soluciona cuando tú comunicas, hablas, preguntas, ¿no? Y empecé la clase diciéndole que hay algo que quiero decirles. ¿Qué es eso? Y ahora sí, me tengo que retirar, ¿ya? Entonces, el correo es, si tú escribes a mi correo, en Continental, ahí vas a encontrar y no vas a tener ninguna dificultad para poder entregar, pero solamente uno por grupo, como hemos quedado, y solamente los que faltan, porque de los que ya enviaron ya les tomé en cuenta, por favor. Eso quería decirles. Docente, disculpe, y en tal caso, justamente como en su respuesta me indicó, hay varios que le han enviado individualmente, bueno, sin antes que usted lo haya aclarado en su momento, significa que podemos hacerlo también, ya que no tenemos contacto con ellos. No, ya no, porque usted me ha dicho que era difícil
Me ha dicho usted que era Sí, difícil. y es hasta la Sí, que fecha. ya- No sé si se ha dado cuenta, Miss, disculpe. Hay varios compañeros que ahorita acaban de consultarle a usted, indicándole que dónde encuentran el grupo, dónde pero está esa información. el Y con grupo eso está, se puede dar cuenta. el No grupo está, lo digo por mi persona, Miss, disculpe, no me está logrando entender. Me refiero a que hay muchas personas que acaban de hacerle la consulta, que dónde encuentran esa información. Es cosa que se ve lamentablemente que están perdidos. Y eso significa que afecta a los demás, que sí estamos atentos, que no responden los correos cuando les escribimos y por ende afecta a nuestro grupo. ¿Cómo hago, por ejemplo, yo con mi persona? Y justamente, disculpe, pero usted